Imagina a dos hombres que no solo planeaban asesinar, sino que querían escuchar el dolor, grabarlo, recordarlo. Dos mentes enfermas, convertidas en un dúo mortal, que recorrían las calles de California en una furgoneta con herramientas, no de trabajo, sino de tortura. Ellos no buscaban dinero, no querían fama, solo placer en el sufrimiento ajeno. Hoy, en Tras la Sangre, abrimos uno de los capítulos más perturbadores del crimen en Estados Unidos, Lawrence Whitaker y Roy Norris, apodados los asesinos de la caja de herramientas. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de ficción, es real, sucedió, y las grabaciones todavía existen. Antes de convertirse en los asesinos de la caja de herramientas, Lawrence Whitaker y Roy Norris eran solo nombres en un registro escolar, hijos de familias distintas, con pasados opuestos, pero con una oscuridad incubándose desde muy temprano. Lawrence nació en Pittsburgh, Pensilvania, en 1940. Fue adoptado a los pocos días de nacido. Desde pequeño mostraba un patrón: inteligencia aguda, cero empatía. A los 12 años ya robaba. A los 15 fue arrestado por hurto y falsificación. Para los 20, su expediente era más largo que su currículum. Pero lo inquietante no era su historial, era su falta de remordimiento. Decía que no sentía nada, literalmente nada. Roy nació en 1948 en Greeley, Colorado. Fue criado entre hogares de acogida, maltratos y abusos. Desde adolescente, desarrolló una fijación sexual violenta. A los 21 años, ya había sido acusado de intento de violación. Tenía una expresión neutra, inmutable, como si nunca hubiera recibido afecto, como si nunca lo necesitara. Ambos, en distintas cárceles, comenzaron a perfilarse como predadores, pero el verdadero desastre comenzó cuando los unieron. Era 1977. En la prisión estatal de San Luis Obispo, dos hombres completamente distintos en origen, pero idénticos en oscuridad, cruzaban caminos por primera vez. Lawrence Whitaker y Roy Norris, un ingeniero de inteligencia fría, un abusador emocionalmente roto, dos predadores esperando cazar juntos. Se conocieron en la biblioteca de la prisión. Roy, inseguro, callado. Whitaker, analítico, curioso. No tardaron en encontrar un punto en común: el odio hacia las mujeres. La conversación se fue oscureciendo. Una palabra llevó a otra, hasta que lo dijeron: deberíamos hacerlo juntos. Cuando salgamos, deberíamos cazar. Durante meses se sentaban frente a frente en el comedor. Hablaban de fantasías, de cómo evitar ser atrapados, de métodos de tortura, de herramientas. Whitaker incluso decía que llevaría una grabadora para revivir los gritos. A Roy le gustaba escucharlo. Afirmaba que era como si estuvieran diseñando una película, pero esta película sería real. En 1978, Whitaker fue liberado. Poco después, Norris también, y el plan que nació entre rejas comenzó a caminar por las calles de California. A finales de 1978, Lawrence Whitaker salió de prisión con un plan y una obsesión. Compró una furgoneta de color gris, un modelo GMC Bandura, sin ventanas laterales, un vehículo común en las calles californianas, ideal para pasar desapercibido, ideal para capturar. A la furgoneta le pusieron un apodo: Murder Mac. Dentro, construyeron una jaula de tortura. Quitaron los asientos traseros, añadieron cadenas, una cuerda de amarre, cinta adhesiva, una grabadora, alicates, martillo y una caja de herramientas completa. Todo pensado al detalle, cada objeto elegido por su capacidad de infligir dolor sin matar inmediatamente. No buscaban matar rápido, buscaban destruir lentamente. Durante semanas, recorrieron playas, escuelas y centros comerciales. Observaban adolescentes, tomaban nota de rutinas, practicaban cómo detenerse rápido, cómo hablarles sin levantar sospechas, cómo subirlas a la fuerza sin testigos, como si fuera una cacería, como si fuera un experimento. Roy y Lawrence se preparaban para asesinar, pero no de forma impulsiva. Era organizado, calculado, perverso. Cuando todo estuvo listo, Lawrence dijo una sola frase que Roy nunca olvidó:
Es hora de comenzar. Entre junio y octubre de 1979, 5 adolescentes desaparecieron en el sur de California. Nadie sabía que todas tenían algo en común. Habían cruzado sin saberlo el camino de la furgoneta gris, la Murder Mac. Lucinda Lynn Schaefer, de 16 años, caminaba hacia su casa tras salir de un servicio religioso. Lawrence fingió tener problemas con la puerta trasera. Cuando Lucinda se acercó, Roy la empujó hacia adentro. Silencio, rapidez, brutalidad. Fue la primera. Y aunque sobrevivió poco, la grabadora ya estaba lista. Andrea Joy Hall, 18 años, haciendo autostop. Subió confiada. Le ofrecieron agua. No sabía que contenía sedantes. Lawrence se detuvo frente a una colina. Roy la ató. Fue obligada a posar para fotos. Y cuando ella resistió, Lawrence sonrió. Jackie Gilliam, de 15 años, y Lea Lamp, de 13. Las más jóvenes, ellas estaban en una parada de bus y Roy las convenció diciendo que irían a la playa. Pero no fue así. Las llevaron al bosque. Durante 2 días, fueron atadas, golpeadas, violadas y torturadas. Grabaron todo en cassette. Los gritos, los ruegos, los golpes. Todo quedó archivado como si fuera una canción. Shirley Lynette Ledford, de 16 años, la última, fue la más brutal. Tras salir de una fiesta en época de Halloween, estos asesinos la vieron caminando sola por la calle y decidieron disminuir la velocidad para saludarla o acecharla. Ella subió al vehículo por confianza ya que conocía a Whittaker de antes, pero ella no sabía lo que le esperaba. Lo que ocurrió dentro fue tan inhumano que el jurado en el juicio vomitó al escuchar la cinta. A Shirley le arrancaron la dignidad y luego la vida. Su cuerpo fue arrojado como si nunca hubiese importado, pero importa. Hoy la recordamos con nombre, con rostro, con historia. 5 jóvenes, 5 vidas, 5 futuros que fueron triturados por 2 hombres que veían el dolor como una experiencia estética. Whittaker y Norris jamás sintieron culpa, solo satisfacción. Noviembre de 1979. El cuerpo de Shirley Ledford fue encontrado cerca de una carretera, desnuda, marcada, asesinada con una brutalidad que los forenses tardaron días en procesar. Pero hubo algo que llamó la atención de los investigadores. Marcas de ligaduras. Cinta adhesiva en la piel. Un patrón. La policía conectó este caso con la desaparición de otras jóvenes, pero aún no había nombres, hasta que apareció un viejo conocido, Roy Norris. Un error lo delató. Había alardeado de sus crímenes con un antiguo compañero de celda, Joe Jackson. Este, horrorizado, fue directo al FBI. La policía comenzó a seguir a Whittaker y Norris en silencio. Descubrieron la furgoneta, la revisaron. Allí estaban las herramientas, la grabadora, las fotos, las voces, los gritos, la evidencia más macabra jamás encontrada. En diciembre fueron arrestados, y aunque Whittaker no habló, Norris sí, lo contó todo, cada nombre, cada fecha, cada lugar, no por arrepentimiento, sino para salvarse. La casa terminó, pero lo que se descubrió después fue aún más perturbador. 1981. El juicio contra Lawrence Whittaker comenzó. El tribunal de Torrance, California, se convirtió en escenario de una pesadilla. La fiscalía tenía algo que jamás se había presentado en la historia judicial del estado: una cinta de audio, con los gritos de una víctima durante su tortura. La grabación del asesinato de Shirley Ledford fue reproducida ante el jurado. 17 minutos de horror, una cinta tan brutal que algunos miembros del jurado vomitaron. Uno se desmayó, otros lloraron. La jueza ordenó sesiones especiales de atención psicológica para los presentes. Era la primera vez que el horror tenía voz. Norris, en su acuerdo, testificó en detalle contra Whittaker. Habló sin pestañear. Describió los métodos, los turnos, las decisiones. No mostró arrepentimiento, solo datos. Whittaker por su parte negó todo, pero las pruebas eran irrefutables.
El 22 de marzo de 1981, Lawrence Whitaker fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato, secuestro y tortura. La sentencia, pena de muerte. Roy Norris, por colaborar, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, aunque jamás la obtuvo. La sociedad tembló, la prensa lo llamó el juicio más perturbador del siglo, y las grabaciones aún existen, guardadas, clasificadas, como advertencia, como testimonio del mal real. Hoy conocemos los nombres de Whitaker y Norris, no por su inteligencia ni por su historia, sino por los gritos que dejaron detrás. Historias como la de Lucinda, Andrea, Jackie, Leah y Shirley no pueden olvidarse. No solo son casos, son advertencias, son heridas que siguen abiertas en familias, en comunidades, en una sociedad que no supo protegerlas. Esto fue Tras la Sangre, y seguiremos abriendo los archivos más oscuros del crimen. Si quieres acompañarme en esta búsqueda, suscríbete, activa la campana y déjame tu comentario. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que Norris merecía la misma condena? Aquí cada crimen deja una huella, y nosotros seguimos el rastro.